El objetivo de este programa es impulsar la innovación en sectores económicos claves y en esta ocasión está destinado a hablar de los retos y soluciones innovadoras en la gestión del ciclo integral del agua. Voy a llamar al escenario a Salvador Coy. Salvador, vicerrector de Innovación y Transferencia de la Universidad Politécnica de Valencia, quien conducirá este bloque. Muchas gracias, Salvador. Un aplauso para él. Bueno, unos minutos para introducir el evento, ¿no? Introducir esta iniciativa que denominamos InnoTransfer, que yo creo que representa elementos que se han presentado en la mesa inicial, ¿no? De apertura del circular, del CVMI circular, el circular Day. El director general apuntaba un poco a la visión, ¿no? de seguir impulsando la capacidad innovadora de la Comunidad Valenciana. El presidente de Rubiz apuntaba a la calidad y los fundamentos sólidos de la actividad de generación de ciencia y de tecnología en la Comunidad Valenciana. El presidente de Reddit nos hablaba de esa red de conexiones que es un ejemplo a seguir en nuestra comunidad. Y el presidente de la CEF también compartía esa visión del mundo empresarial de mirada a largo plazo, de voluntad de innovación, de voluntad de colaboración. En esa línea trabaja InnoTransfer, ¿no? InnoTransfer es una iniciativa que se impulsa desde los parques científicos, pero en la que participan todos los agentes del ecosistema innovador de la Comunidad Valenciana. Es un ejemplo singular, ¿no? Es una singularidad a nivel nacional que está siendo observada y escasa también a nivel internacional. Es un programa en el que todos los agentes implicados en procesos de innovación en Comunidad Valenciana estamos conectados, ¿no? Tanto la parte de generación de conocimiento, parques científicos, universidades, centros tecnológicos, CSIC, institutos de investigación sanitaria, hasta quienes generan el impacto real en la sociedad, que son, es otra I, ¿no? A las tres que mencionaba Ana, de investigación, innovación e individuos, tenemos el impacto, ¿no? El impacto es lo que persigue InnoTransfer, que, como decía, con la colaboración generosa de todos los agentes, la parte de generación de conocimiento y la parte de aplicación de conocimiento, con visión a largo plazo, con amplitud de miras y con generosidad, se comparten problemas y se buscan soluciones, ¿no? Y InnoTransfer nos permite hacerlo de una manera ordenada, intentando ponerlo fácil. Tenemos un sector empresarial muy dinámico, tenemos instituciones científicas, institutos tecnológicos muy activos, muy potentes. Vamos a facilitar institucionalmente que sucedan más cosas de las que de manera espontánea pueden suceder. Y InnoTransfer intenta ordenar esto, ¿no? De manera que el lema del programa, el lema de la iniciativa, que dice a un clic de la innovación y transferencia valenciana, resume muy bien nuestra visión. Queremos ponerlo fácil, de manera que, yendo más allá, en ese lema yo diría que si un problema tiene solución en la Comunidad Valenciana, InnoTransfer la va a localizar, esa solución. Porque de una manera muy sencilla, el mundo empresarial, conectado con InnoTransfer a través de las asociaciones, federaciones, la Confederación Empresarial, va a poder lanzar una pregunta una sola vez. Esa pregunta va a llegar a todo el tejido de conocimiento y de generación de tecnología de la Comunidad Valenciana, con un equipo de más de 100 personas trabajando detrás, construyendo sobre esos retos, sobre esos problemas y buscando posibles soluciones. Y si la solución está, pues la vamos a encontrar, ¿no? InnoTransfer la va a sacar a la luz. Ese es el objetivo de InnoTransfer. Suceden cosas en el background, en el fondo, de manera natural, pero InnoTransfer añade una capa institucional en la que todos, con generosidad,
somos capaces de compartir retos, compartir propuestas de solución, hacerlas explícitas y asumir que en ocasiones la solución vendrá de un lado y en ocasiones vendrá de otro, pero que si queremos hacer progresar a la Comunidad Valenciana, hacerlo de esa manera va a marcar la diferencia. Es un ejemplo de un ecosistema cohesionado, homogéneo, alineado, que, como decía, llama la atención cuando lo contamos fuera de aquí. Esto no sucede en otras comunidades autónomas, en otras regiones. Y yo creo que puede ser un elemento también en sí mismo innovador para multiplicar la capacidad que tengamos de hacer cosas mejores en el futuro. En el día de hoy, pues InnoTransfer se escenifica con una sesión en la que vamos a trabajar un tema concreto. A lo largo del año, regularmente, vamos ejecutando distintas acciones con distintos focos temáticos. Hoy vamos a trabajar en innovación en el ciclo integral del agua y a continuación veremos pues, unas reflexiones sobre el marco, qué está sucediendo en innovación en ese ámbito. Después veremos la perspectiva de la empresa y las organizaciones que están en el terreno y que están identificando retos. Y a continuación veremos la perspectiva de los solucionadores, ¿no? De los científicos, de los tecnólogos, también de empresas que pueden aportar soluciones. No es más que una escenificación de esos procesos que llevan mucho tiempo de trabajo por detrás de todo el equipo, activando los retos, identificándolos, anonimizándolos en caso de que sea necesario para poderlos compartir, buscando soluciones y generando propuestas de solución, como digo. De manera que no quiero consumir más tiempo de la parte realmente importante, que es lo que viene a continuación, y quería invitar a Fernando Conesa al escenario, director de la Oficina de Transferencia de Conocimiento de la UPV, y que en esta acción particular pues va a llevar la jornada. Fernando, muchas gracias. Lo seguimos con un aplauso. Gracias, Alba. Bueno, pues gracias. Buenos días a todas, a todos. Y nada, arrancamos también en esta parte. Vamos a tener una primera intervención de contextualización y de decir algunas cuestiones también que vemos que están sucediendo a nivel del Estado en materia de innovación del agua y de iniciativas que ha habido a nivel de la propia región en el pasado, para luego pasar a plantear algunos retos y plantear algunas soluciones. Se plantearán 7 de los retos que hemos recogido en estas últimas semanas, que hemos estado detrás de organizar esta sesión y de activar el tema de retos en gestión sostenible del ciclo integral del agua. En este momento hay 12 retos ya en proceso de búsqueda de matchings, presentarán aquí 7, hay 10 soluciones, se presentarán aquí 4, pero el tema sigue activo, de manera que en las próximas semanas pues, lo que esperamos es que haya reuniones face to face entre reto y solución, con más soluciones. Por dar los números, este año en los diferentes temas llevamos 34 retos planteados desde las empresas principalmente y 70 soluciones que se han aportado y que han generado en conjunto unas 40 reuniones para preparar proyectos de innovación. Bien, pues vamos a empezar con estas aportaciones sobre un poco el estado de la cuestión y quería llamar a Félix Francés y a Manuel Pulido, que estaba viniendo. No sé si ha llegado ya, Manuel. ¿Está llegando? Bueno, pues yo creo que porque me ha avisado que salía de un tema urgente que tenía que resolver esta mañana y estaba de camino. Entonces, le paso la palabra a Félix Francés, que es presidente de la Plataforma Tecnológica Española del Agua, un lugar donde se definen, se diseñan las agendas estratégicas en innovación para este tema. Él es profesor de la Universidad Politécnica, investigador del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente y
gracias por estar con nosotros y la palabra es tuya. Gracias. Gracias por invitar a la PTA a contar qué podemos hacer para influir en las agendas estratégicas en temas de agua, porque nosotros estamos dentro del sector del agua. La PTA es una plataforma tecnológica y es un punto de encuentro de todos los actores dentro del sector del agua con interés en promover la modernización tecnológica a través de la investigación y la innovación. Los actores son empresas, centros de investigación, universidades y un aspecto importante en el sector del agua es la administración pública, a la medida que no solamente son agentes financiadores de los proyectos de I+D+I, sino también la administración pública es un actor en la gestión del agua a través de las direcciones generales a nivel nacional o direcciones generales del agua a nivel autonómico. La PTA tiene por estatutos un conjunto bastante claro de objetivos, pero la directiva actual, que empezamos en 2021, nos hemos centrado en los que tenéis aquí. Es ganar capacidad de opinión en las políticas de I+D+I en los 3 niveles a los que podemos alcanzar, autonómico, nacional y europeo. Difundir las estrategias de investigación internacionales y nacionales entre nuestros socios. Continuar actualizando nuestra agenda estratégica. La PTA tiene su agenda estratégica, como luego comentaré. Incrementar en las empresas la inversión en I+D+I, tanto externa como la propia inversión interna, es decir, no entender la I+D+I como un gasto, sino como una inversión, no como una entrada de dinero a través de la financiación, sino como una inversión. Por supuesto, mejorar las oportunidades de colaboración y de negocio de los socios y, en cualquier caso, dar valor a nuestros socios. Los socios somos aproximadamente unos 60 socios, de los cuales, bueno, empresas, universidades, centros tecnológicos, administración. Es de destacar que la administración pública, a través de la Dirección General del Agua o la Agencia Estatal de Investigación y el CDT, forman parte de la Junta Directiva, a la medida que consideramos que es muy importante contar con ellos desde el máximo nivel. En realidad, socios somos muchos más porque tenemos asociaciones regionales, 4 de ellas nacionales, que hace que, en el fondo, estamos representando más de 500 actores directamente o como socios de asociaciones que son socias, ¿no?, de la PTA. Aproximadamente alrededor de la mitad, entendemos que la mitad del sector ahora mismo forma parte de la PTA. Bueno, tenemos grupos de trabajo, es la forma de estructurarse en esta plataforma y en la mayor parte de las plataformas los socios, pero yo destacaría esta última de aquí, que es un grupo de trabajo de coordinación del partenariado Water for All. Water for All, como he dicho, es un partenariado. Los partenariados europeos es un nuevo instrumento que ya está implementando la Comisión Europea dentro de Horizonte Europa, que aproximadamente es continuación de las antiguas Eranet y las JPI, en el sector que sea, pero que tiene como, lo que yo entiendo que tiene como características importantes es, por un lado, que no solamente forman parte de ellas las agencias financiadoras, los actores principales en cada sector pueden ser socios y, desde luego, un actor importante son las plataformas tecnológicas y por eso nosotros somos socios de Water for All. Y, por otro lado, va más allá de las simples convocatorias de proyectos, ¿vale? De hecho, el pilar central del Water for All, y entiendo que del resto de las 50 o 60 plataformas que se han montado, es el desarrollar una agenda estratégica del sector correspondiente. Por supuesto, se mantiene un pilar dedicado a realizar convocatorias de proyectos de I+D+I, pero lo interesante es que se le ha dado peso, en nuestro caso en Water for All, a la conexión entre ciencia, policy es gestión, ¿no?, gestión política y usuarios finales. Hay un pilar dedicado a financiar Living Labs y otro pilar es muy centrado en la internacionalización, donde estamos influyendo cuáles son los temas y cuáles son los países que a Europa, o en particular a España, nos interesa que Water for All mantenga relaciones en el futuro. Es un objetivo importante para cualquier plataforma tecnológica el mantener una agenda estratégica. Nosotros hemos tenido hasta 3, en la medida que es una hoja de ruta con una estrategia conjunta para el sector.
intentamos alinearlos por un lado, con los grandes retos que entendemos que existen y, por otro lado, con las directrices externas a otras escalas. Y lo importante es que es la forma con la cual podemos aportar en la definición de agendas estratégicas regionales, nacionales y europeas, ¿no? Como estamos haciendo ahora mismo a través de Water4All. En la agenda actual, la que aún no hemos cerrado, la siguiente, los ejes temáticos estratégicos que tenemos son acción por el clima, tecnologías digitales, agua, energía y alimentación, economía circular, por supuesto ya hace tiempo que para la PTA la economía circular es un aspecto importante, soluciones basadas en la naturaleza, que en temas de agua también es una palabra clave, un concepto clave, ciudades inteligentes, gestión integrada de cuencas y aguas subterráneas. Bueno, cada uno de estos ejes temáticos estratégicos se despliega en líneas de investigación prioritaria y acciones específicas. En la versión actual que se acaba de aprobar a nivel europeo en Water4All, que es para el periodo 2022-2025, se aprobó a finales de 2022, los temas prioritarios son economía circular, ecosistemas y biodiversidad, agua para el futuro, en el sentido de gestión sostenible del agua, agua y salud, e infraestructuras para el agua. Mientras que dos temas transversales son cooperación internacional y gobernanza de la gestión del agua. Bueno, ¿por qué esto es importante, el formar parte, el participar en la decisión de lo que debe ser la agenda estratégica europea? Pues porque, por ejemplo, la convocatoria actual de Water4All, que está abierta o se va a abrir inmediatamente, para este año 2023. El tema general es servicios ecosistémicos de los ecosistemas acuáticos. Los tres temas en los que se desarrolla coincide aproximadamente con 3 de los subtemas del tema relacionado con la biodiversidad. Es decir, influir, participar en el desarrollo de una agenda estratégica tiene su importancia desde el punto de vista de la financiación, tanto europea, y lo mismo podemos decir a nivel nacional o regional. Bueno, eso hace que la versión que estamos a punto de cerrar, estamos en ello, pues bueno, hemos tenido en cuenta, por supuesto, los ejes temáticos prioritarios europeos, aunque los hemos adaptado a las necesidades o a diferentes o específicas, mejor dicho, españolas. De manera que estamos hablando, probablemente esto es el borrador actual, que serán economía circular, ecosistemas y biodiversidad, gestión sostenible del agua, agua y salud, infraestructuras del agua, nexo, agua, energía y alimentación y gobernanza. También no es el único instrumento, ¿no?, de influir en las políticas de investigación, porque la PTA es investigación, no somos una asociación sectorial tipo, pues no sé, pues la CEP, ¿no? Nuestro eje, tratamos de englobar todo el sector del agua, pero bueno, no es que esté despreciando la CEP, por supuesto, porque María se me está riendo. Cada uno tiene su papel. Nos centramos en la investigación. Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa? Pues también participamos en la definición de los programas nacionales y europeos, en este caso a través de la CDTI, o por ejemplo, estamos junto con el ICEX, participamos en algo muy importante, más importante que parece, que es el Grupo de Trabajo Multilateral, en el que se están definiendo cuáles son los temas y cuáles son los países donde el Banco Mundial o el Banco de Desarrollo Interamericano, etcétera, va a ir el dinero que pone España. Bueno, hacemos muchas más cosas, por supuesto. No sé. Ayer estuvimos haciendo, por ejemplo, un evento relacionado con la financiación que está abierta a nivel europeo, ayer mismo. Apoyamos a los socios en proyectos y eso nos preocupa mucho, tenemos nuestros medios de comunicación. Pero bueno, vamos a las conclusiones. Primero, insisto que la plataforma tecnológica aspira, bueno, y de hecho está cubriendo todo el sector del agua. Por eso hay asociaciones subsectoriales dentro de la plataforma. Está FENACORE, que son los regantes, o está Tecniberia, que son las empresas de ingeniería, etcétera, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo que las asociaciones subsectoriales estén dentro
dentro de esta plataforma tecnológica. Queremos incrementar la inversión o fomentar la inversión en I+D+I. Afortunadamente, en mi opinión, el contexto es favorable, ha sido favorable y sigue siendo favorable para ello. En estos momentos, pues, los fondos Next Generation pues, dan un impulso a estos temas. Es nuestra intención establecer sinergias nacionales dentro de la PTA o a través de las interplataformas en las que colaboramos y tratamos de definir adecuadamente las líneas estratégicas del sector, para lo cual es importante el que la Dirección General del Agua Nacional, la Comisión Europea o la Agencia Estatal de Investigación, el CDTI, tenga un único interlocutor. Eso facilita la comunicación de qué es lo que es prioritario para España, que en realidad también es prioritario para los países del sur de Europa. Eso no estamos defendiendo exclusivamente nuestros intereses. Bueno, esto es lo que os quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Y a continuación le voy a dar la palabra a Manuel Pulido, que justo ha llegado. Le tengo que agradecer mucho el esfuerzo por haber llegado hasta aquí. Manuel Pulido ha sido el que inició la idea del Lab del Agua en la RIS3, o sea, en la estrategia de especialización inteligente anterior a la actual. Hoy hemos comenzado el día hablando de CV+I como una de las implementaciones de la nueva estrategia de especialización inteligente de la Comunidad Valenciana. Venimos de una anterior y en la anterior hubo un esfuerzo especial en materia de agua. Manuel lo lideró, también es director del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica, y yo creo que con este antecedente ponerlo en común pues es también un punto de partida interesante para el conjunto de esfuerzo de conexión de ecosistema que queremos también hacer presente hoy con este evento InnoTransfer. Manuel. Muchas gracias, Fernando. Y ya tenemos ahí además la presentación. Buenos días a todos. Está aquí muy iluminado, ahí muy oscuro, no os veo las caras, lo siento, pero lo que quiero presentar hoy, bueno, vamos a hablar del Lab Smart Water, como ha adelantado Fernando, pero además pues esto nos va a permitir también hablar de los grandes retos en la gestión del agua en la Comunidad Valenciana, que hemos identificado también a través del Lab, y me gustaría comentar algunos aspectos de este tema. Entonces, lo primero es que la S3 pues, corresponde a un programa marco estratégico de las políticas I+D+I para las comunidades autónomas, para las regiones en Europa, que es una condición habilitante para los fondos FEDER europeos. En este marco de la convocatoria de la Estrategia de Especialización Inteligente, pues se crea unos grupos de trabajo que llamamos los Labs, que responden a las distintas prioridades estratégicas y que tienen representantes de lo que se llama la cuádruple hélice de la innovación. Entonces, con las prioridades temáticas que había en su momento, pues se crearon unos labs, que son el Lab de Calidad de Vida, Qualiment, el Lab de Redes Eléctricas Inteligentes, Smart Grid, se creó el Lab de Deporte y se creó el Lab de Industria 4.0 sobre procesos avanzados de fabricación. Y también se ha creado un Lab del agua. ¿Para qué sirven estos labs? ¿Con qué finalidad surgen? Bueno, pues primero pretendemos crear un espacio de colaboración público-privada dentro de este marco que hemos dicho de la cuádruple hélice, al que volveré. Conseguir identificar y seleccionar proyectos y retos, apoyar la ejecución de proyectos, la propuesta de iniciativas y movilizar las inversiones de I+D+I. Estos son los grandes objetivos que se marcan para los labs. Y bueno, voy a situarme mejor aquí porque veo que si no la pantalla la tengo más difícil de visualizar, así que… Entonces, ¿por qué surge en específico un Lab de agua dentro de este marco de la estrategia S3? Bueno, pues ahí os pongo los dos motivos principales. Bueno,
Un lab de agua por la importancia del agua para la Comunidad Valenciana. Está claro que el agua es un motor para el desarrollo económico y para el bienestar de la sociedad valenciana. Es clave en sectores estratégicos como la agricultura, el turismo, los usos recreativos, etc. Por otro lado, tenemos todos claro el enorme potencial de innovación en el sector del agua en la Comunidad Valenciana. Somos un referente en agua, la Comunidad Valenciana, tanto a nivel nacional como internacional, y eso hay que ponerlo en valor. Entonces, el lab nace yo diría, con estos dos objetivos principales. El primero, esta colaboración público-privada para proyectos de innovación en el sector. Y el segundo, muy importante, es lo que pensábamos corregir una deficiencia. Y es que la RIS3, en ese momento, la estrategia que había en marcha, no estaba contemplado explícitamente el agua como una línea prioritaria. Y uno de los objetivos de trabajo de este lab era conseguir que así fuese en la nueva versión de la RIS3, y efectivamente esta deficiencia se ha corregido y en la nueva RIS3 el agua está incorporada de forma explícita como estratégica. Bien, pues teníamos que definir los objetivos del lab y yo creo que tuvimos muy claro, los participantes en el lab, que ahora mostraré, tuvimos muy claro que eran los grandes retos del agua, que son la transformación verde, la transformación ecológica y la transformación digital. Y este es el gran objetivo que perseguía, el gran objetivo temático que perseguía el Lab RIS3, al que llamamos Smart Water, de apoyo a la definición luego de subretos dentro de esta transformación verde digital. Es decir, el objetivo es proporcionar soluciones innovadoras a los retos, que plantea la eficiencia y la sostenibilidad en la gestión del uso del agua, factor de desarrollo económico y bienestar social, y basado inevitablemente en esta transformación verde digital. Vamos a ello. La transformación verde o transformación ecológica. Pues este reto está claro que es prioritario en la agenda europea, en la agenda nacional, en todas las políticas regionales. Tenemos que buscar soluciones que sean ambientalmente sostenibles, y esto es así porque hay que cumplir con todas las políticas que están en marcha y porque evidentemente es lo que demanda la sociedad, ¿no? Esto involucra también la economía circular en el sector del agua. La economía circular es clave en el sector del agua, antes he hablado de ello, la reutilización de aguas residuales regeneradas, la valorización de los residuos, o mejor dicho, de los recursos de las plantas de tratamiento de aguas residuales, son elementos clave a incluir, la protección de calidad de ecosistemas, las soluciones basadas en la naturaleza, que sabéis que es una de las grandes estrategias de gestión que hay para hacer frente a los retos del agua, y trabajar con el binomio agua-energía, pues tanto mejorando la eficacia de los procesos desde un punto de vista energético, como introduciendo las fuentes de energía limpia, las renovables, en el sector del agua, como se está produciendo ya. El otro gran reto en la gestión del agua es la transformación digital, y a veces se confunde digitalización y transformación digital, pero no es lo mismo, ¿no? La digitalización sería pues convertir la información y los datos en formato digital. La transformación digital va más allá, implica un cambio en la forma en que las organizaciones usan la tecnología para mejorar sus procesos y sus servicios, ¿vale? Luego, aunque a veces los confundimos o los utilizamos indistintamente, pero no significan lo mismo. La digitalización es un paso previo necesario para la transformación digital. La digitalización nos permite el salto al Big Data, a el análisis o la generación masiva de datos. Esto lo conseguimos con la digitalización y pasamos a ello pues, con la combinación de los avances que se están produciendo en temas de sensorización y los avances en las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, hoy en día hay una revolución, como sabéis, en el uso de satélites, de la teledetección,
drones, sensores inteligentes, todo combinado con las TIC, como digo, que tenemos la telelectura, los sistemas de alerta, etc. Luego viene la inteligencia artificial y básicamente la inteligencia artificial surge por la aplicación de análisis estadístico avanzado sobre esos datos masivos o Big Data que tenemos. Pero a partir de ahí, la inteligencia artificial está teniendo un desarrollo impresionante, ¿no? Entonces, tenemos temas como el Machine Learning, el Deep Learning más avanzado, los algoritmos evolutivos. Hay temas que ya son estándar, ¿no? Que se están aplicando en medicina, en transporte, en economía, etcétera, y por supuesto se están aplicando en el sector del agua y que introducen un cambio enorme y que se están aplicando sobre todo a la construcción de modelos de forma automática a partir de todos estos datos que obtenemos para mejorar las predicciones y para identificar acciones que optimicen sistemas. Aquí marco los objetivos de optimizar el diseño y la gestión de las cuencas y de los sistemas de tratamiento, aprovechamiento y depuración de aguas en el ciclo del agua. Son campos, es decir, el cambio que se está produciendo es tan trascendente, tan grande, sabemos que la inteligencia artificial está ahora en su tercera generación, que bueno, pues abre, como digo, un mundo de posibilidades todavía por desarrollar y explorar en el mundo del agua. Y por supuesto el tema de la predicción de extremos, avenidas y sequías, predicción de demandas. Los avances han sido enormes, combinados con muchos tipos de modelos y de inteligencia artificial también. Quería poner rápidamente un ejemplo de esa transformación digital de un proyecto de experiencia propia, orientado a la gestión del agua. Como sabéis, la falta de datos nos hace que estemos indefensos a la hora de tomar las decisiones más básicas para la gestión del agua. Sin datos, pues estamos perdidos. Con datos, los datos son clave para, por ejemplo, evaluar el estado de las aguas subterráneas, desarrollar modelos de acuíferos que nos ayuden a entender cómo funciona el sistema, mejorar la gestión colectiva y también las decisiones individuales. Bueno, pues en las aguas subterráneas tenemos precisamente un proyecto del programa PRIMA financiado con fondos de Horizonte 2020, donde estamos trabajando en una transformación digital en el sector. Y aquí incorporamos desde métodos tradicionales de obtención de datos, pues la red de piezómetros, etcétera, a una combinación de sistema de observación satelital, de sensores y de ciencia ciudadana que nos permite incrementar muchísimo la información y los datos que tenemos sobre nuestro sistema. Y esto nos va a permitir mejorar los modelos y mejorar la gestión participativa de las aguas ciudadanas. Es un ejemplo de gestión de transformación digital. Hemos desarrollado una aplicación app en móvil que permite, por un lado, proporcionar información relevante a los gestores del agua y, por otro lado, es bidireccional, esto es muy importante en la ciencia ciudadana, los usuarios reciben información relevante sobre las necesidades de riego, por ejemplo, o la situación del acuífero. Y esto puede hacer, o nos puede llevar, se va a hablar luego de un reto y de una solución que vamos a presentar sobre el tema para el uso de la teledetección, para identificar áreas regadas con leñosos, necesidades y usos del agua, etc. Entonces, con esto, con esto mejoramos la gestión del acuífero y del riego. Entonces, estos dos grandes ejes son los que han marcado el Lab. El Lab se inicia su andadura en esta reunión de trabajo en 2021. Seguimos la guía de trabajo de creación de los Labs y hemos ido siguiendo las distintas etapas: presentación, retos, priorización, etc. Se creó en su momento un grupo de dinamización inicial del Lab, contando con representantes de las 4 hélices de la innovación, es decir, de GVA, del ámbito empresarial, de los organismos de investigación y de las entidades sociales. Y este Lab enseguida se puso en marcha con la identificación de retos. De esos grandes retos cuelgan 8 retos concretos. Se priorizaron para la Comunidad Valenciana. Estos 4 que tenéis en amarillo son los primeros retos prioritarios que identificó el Lab: reutilización, valorización de residuos, calidad de agua para salud y bienestar y soluciones basadas en la naturaleza. Y
la siguiente fase del lab consistió en la propuesta de proyectos concretos para cada uno de los retos. Se presentó el lab al Sistema Valenciano de Innovación, se hizo un webinar y se presentaron propuestas de proyectos concretos. Y ya, en concreto, 25 propuestas para los 4 retos. Y la última reflexión es cuál es el futuro de estos labs. Hemos identificado los grandes retos, hemos identificado también retos concretos y proyectos posibles. Ahora, el futuro de los labs pues depende un poco de la decisión que tome la administración. Pero aquí yo creo, ahí se ha creado una herramienta que tiene, por un lado, puede ser muy eficaz y también muy legítima para apoyar a la administración a la hora de identificar estrategias, acciones y proyectos priorizados para el sector del agua en la Comunidad Valenciana. Entonces, espero que esto pues, pueda darse de alguna forma a aprovechar esta oportunidad. Y esto es todo por mi parte. Gracias. Gracias, Manuel. Dejaremos para preguntas y esto para los espacios de networking que nos han comentado al principio de la jornada. Bueno, pasamos ahora a presentaros retos más concretos. Yo creo que, si vais viendo, vamos bajando en nivel de concreción y entonces de lo que estamos recogiendo de retos del agua y de soluciones para esos retos, ideas de solución para esos retos, porque hay que trabajarlos. Cuando buscamos los retos son cosas que no están resueltas, que en el mercado no son problemas que necesitan de investigación, que necesitan de desarrollo para encontrar una solución adecuada, porque lo que hay no es suficiente, porque no existe solución. Entonces, esa es la idea en la elaboración de los retos. Va a conducir un poco el conjunto de retos y de soluciones Carlos Domene, que es el Network Manager de InnoTransfer. Pues se comentaba antes Salvador Coll que hay unas 100 personas implicadas, pues están repartidas por muchas asociaciones empresariales, tanto sectoriales como territoriales, y por muchos centros de conocimiento, por los parques científicos, por supuesto, las oficinas de transferencia, los institutos de investigación, y por eso existe esa red de intercambio de información. Cuando llega un reto a un sitio porque alguien lo ha identificado por la conexión que tiene con la empresa o con la administración, se distribuye al conjunto. Carlos, si quieres conducir tú ya esta parte de la sesión, nos hemos comido tiempo, pero bueno, veníamos también con un cierto retraso. Gracias, Fernando. Bueno, por mi parte, simplemente añadir una cosita más, que es comentar también, agradecer, por supuesto, a la AVI, ¿no? Su apoyo siempre que nos brinda en todas las actuaciones que llevamos a cabo con InnoTransfer. A Rubit también por el esfuerzo conjunto que estamos haciendo entre todos en generar este ecosistema también de innovación. Luego a la CEP también, ¿no? Por ayudarnos a la hora de detectar los retos. Y, cómo no, pues también pues a los ponentes que nos acompañáis hoy y también pues a los asistentes. En especial pues también a los managers que, como siempre, nos apoyáis también en todos estos eventos. Los managers es el nombre que les hemos puesto a nuestros agentes de innovación que participan en InnoTransfer y son un apoyo fundamental pues a la hora de tejer esta red de innovación abierta que estamos generando. Si nos habéis seguido en algún evento anterior que ya hemos hecho, pues sabéis que la dinámica es la que seguimos normalmente. Presentaremos una serie de retos. En total, como ya ha comentado Fernando, pues son 7 retos los que se van a mostrar aquí, pero se han validado 12 por parte de entidades a través de la plataforma. Así que yo os animo a que los consultéis todos por si hay alguno que os pueda encajar a la hora de presentar soluciones también. Y por mi parte, simplemente deciros eso, que se van a presentar los retos y después presentaremos una breve muestra también de algunas soluciones. En primer lugar, bueno, por continuar también, os comento también a los ponentes que también lo que vamos a hacer va a ser controlar los tiempos. Tenéis 5 minutos cada uno. Por favor, os pido que no os paséis también porque ya vamos un poco mal de tiempo. Y ahora sí, voy a dar paso ya a la primera ponencia, que se titula Gestión y tratamiento de microalgas y o especies invasoras en las infraestructuras hidráulicas
y presenta a Francisco Zapata, que es el jefe de servicio del ciclo integral del agua de la Generalitat Valenciana. Adelante, Francisco, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos y como me han pedido mucha brevedad, pues muy brevemente os planteo en mi opinión, bueno, y en opinión de la administración que represento, el problema que se plantea. Bien, en primer lugar, muy brevemente, el problema en qué consiste, como supongo que casi todos tienen en la cabeza, ahí tenéis la problemática concreta que supone el problema de las microalgas y en general yo lo que quiero comentar se hace extensivo al problema de la calidad del agua de riego en general, que es el mayor consumidor. En primer lugar hay un tema de sobrecoste económico que es bastante intuitivo, un problema de disminución de caudales porque, como ya se ha comentado, con el tema de los sensores, de todos los sistemas de telecontrol, la calidad del agua influye en la práctica muchísimo sobre todos los sensores y sobre los sistemas de regulación que se hayan implementado. Hay un deterioro de los equipos y hay un tema que a mí me parece importante poner de manifiesto porque no es muy evidente, supongo, que es el efecto muy negativo que tiene en muchas de las zonas de riego que ya tienen de por sí una baja garantía de suministro. La interferencia de los problemas de calidad de agua significa en la práctica, al final de las campañas de riego, que esas zonas de riego han sufrido o han perdido esa garantía, pues aún ha disminuido más, digamos, y eso tiene consecuencias muy negativas, evidentemente. Bien, esta problemática que a mí me parece muy relevante se ve enmarcada, digamos, o digamos agudizada por 4 factores que están, digamos, en todo el entorno de este tema. En primer lugar, fundamentalmente un factor hidrológico que yo creo que no se ha tenido muy en cuenta y que estamos, digamos, empezando a abordar ahora, en mi opinión, más en serio, pues que es el planteamiento de que las grandes, bueno, muchísimas zonas aquí en la Comunidad Valenciana y en toda España se van a servir de aguas que son, como se viene diciendo, un pool de recursos hídricos. Ese pool de recursos hídricos que hidrológicamente es lo lógico y lo razonable, significa que vamos a encontrar nuevos problemas de calidad del agua por la propia mezcla de aguas diversas y por los procesos que supone el disponer en cada momento de un recurso hídrico que no es exactamente igual que el anterior que estábamos usando, ¿no? En segundo lugar, el hidráulico, porque, como también intuitivamente se puede entender, los problemas de calidad del agua, especialmente con el tema de las microalgas y todo lo que lleva asociado, tiene mucho que ver con cuando el agua permanece en los sitios donde está con tiempos de permanencia altos, iluminada, recibe la luz solar, en fin, todo ese proceso que conocéis. El hecho de que en cualquier red hidráulica hoy en día se use amplísimamente las balsas por su característica, por su economía y por su, digamos, versatilidad, pues eso hace que, si bien hidráulicamente ayuda mucho a diseñarla y digamos, para su explotación, en las balsas es donde básicamente se producen los procesos de empeoramiento de la calidad, vienen casi siempre relacionados con la estancia de esas aguas en las balsas. En tercer lugar, hay un problema que yo llamo administrativo, que simplemente lo enumero ahí porque ya ha surgido, y es el problema de que la nueva Directiva Europea sobre la reutilización de agua para riego, que es mucho más restrictiva y que seguramente va a suponer actuaciones muy importantes en los temas en las depuradoras para garantizar esas calidades, pero digamos lo que se le pide al agua reutilizada acabará pidiéndosele al agua normal, porque no parece lógico que, digamos, lo que tienen que sufrir, o sea, lo que tienen que recibir unos cultivos si se riegan con agua reutilizada, en cuanto a calidad microbiológica sobre todo, sea diferente de lo que tiene que recibir si el agua viene directamente de aguas superficiales, de una acequia, como tradicionalmente
conocemos. Quiero decir que el tema, ese es un tema que yo creo que va a venir porque no, esa diferenciación entre calidades con agua reutilizada y el resto no entrar en eso, pues no parece lógico, ¿no? Y en cuarto lugar, lógicamente, pues el tema climático, en el sentido de que parece evidente que las altas temperaturas que sufrimos y que parece que periódicamente ya vamos a sufrir, evidentemente tienen un efecto, insisto, pues de manera intuitiva cualquiera puede pensar que vamos a tener más problemas por esos procesos de alta temperatura, sobre todo en las épocas estivales. En cuanto a los requisitos o necesidades que yo planteo para este reto, digamos, ahí están agrupados en 7 cosas, en 7 aspectos, digamos, pero digamos formarían como 3 bloques, por eso están ligeramente separados. En primer lugar, a mí me parece muy importante el disponer, que hoy por hoy no existe, de un criterio sencillo, pero que sirviera para definir previamente cuáles van a ser los posibles problemas que las instalaciones existentes o las nuevas que se vayan a proyectar, las infraestructuras, van a tener. Y digo un criterio que no sea exclusivamente ligado a las características del agua, sino ligado también a las características de las infraestructuras, a las superficies, tamaños en las balsas, incluso no solo de las balsas, sino de los otros elementos que forman parte de las infraestructuras hidráulicas. Yo creo que sería muy necesario pues tener a priori, digamos, una manera de estimar pues cuál va a ser el posible efecto que va a recibir en una determinada zona ese proyecto o esas instalaciones que, ya digo, o que ya existen o que se quieren proyectar. El segundo grupo de requisitos tienen que ver más específicamente con todas las soluciones que tenemos. Yo creo que existen muchísimas soluciones, hay muchas alternativas y muchos planteamientos que se han desarrollado y que se siguen desarrollando. En general, ese grupo de soluciones, lo que yo planteo es que necesitamos tener una fiabilidad y una seguridad de cuáles son su eficacia en el fondo y cuáles son sus campos de aplicación, porque lo que uno se encuentra habitualmente es que es verdad que existen ya en el mercado y existe en la bibliografía y existe, digamos, circulando muchas alternativas de soluciones. Lo que cuesta mucho encontrar son estudios más específicos en donde se garantice, por los resultados posibles, que se garantice cuál es el campo, digamos, el ámbito en el que ese sistema puede ser realmente efectivo o puede tener los mejores resultados. Y finalmente, en los 2 últimos requisitos, tendrían que ver más ya con el tema, como ha salido aquí, de la digitalización o de la transformación digital, ¿no? Que sería el disponer de digamos, ser capaces de monitorizar esos sistemas para predecir, antes de que suceda, para poder predecir los problemas que vamos a tener y actuar en consecuencia. Actuar tanto de manera, digamos, correctiva, cuando el problema pueda aparecer, como actuar de manera preventiva, que yo creo que bueno, figura en varios de los requisitos, en el propio tema del diseño que se haga de las instalaciones. Yo creo que la experiencia que vemos es que las instalaciones en algunos casos han sufrido y sufren problemas importantes con la calidad del agua, que en algunos casos mejorarían bastante simplemente con otros diseños que se hubieran hecho en su momento de esas instalaciones del puro diseño hidráulico, ¿no? Es verdad que además del diseño hidráulico necesitamos otro tipo de medidas, ¿no? En función de todo eso. Pues básicamente esto era la descripción del reto. Muchas gracias. Gracias a ti, Francisco. Vamos a pasar ahora a la siguiente ponencia. Por favor, os pido que os ciñáis a los 5 minutos. Se titula Control de riego en áreas de cultivos leñosos mediante teledetección.
También hay otro reto aquí que se titula Evaluación del estado de las aguas superficiales y los dos retos los va a presentar Marc García, comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Adelante, Marc. Bueno, pues muchas gracias a Innotransfer por contar con la Confederación Hidrográfica del Júcar y sobre todo por facilitar esta transferencia tecnológica y esta transferencia de conocimiento entre la Administración General del Estado, que ahora os explicaré qué es la Confederación, y sobre todo ese sector privado y ese sector universitario que estáis ahí enfrente. Tenemos 5 minutos, o tengo 5 minutos, por lo tanto, en un minuto os quiero explicar qué es la Confederación Hidrográfica del Júcar y luego dedicar 2 minutos a cada uno de esos 2 retos. Primero, la Confederación Hidrográfica del Júcar es un organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, adscrito a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. ¿Y qué hacemos en la Confederación? Básicamente gestionamos el agua. Gestionar el agua, ¿qué quiere decir? Por una parte, ver que cumplimos o intentar cumplir el buen estado de nuestras masas de agua en el año 2027, que es el reto que tenemos con la Comisión Europea. El Reino de España se ha comprometido a tener todos los ríos y todos los acuíferos en buen estado en ese año 2027 y, sobre todo, garantizar la satisfacción de las demandas. Es decir, gestionamos, por una parte, lo que son las sequías, movilizando recursos no convencionales, como son la reutilización, la desalación y otro tipo de fuentes, y también la gestión ordinaria de los recursos. Es decir, autorizamos lo que son la utilización de los pozos, la utilización de captaciones de agua de los ríos, así como la gestión de las propias obras de la Administración General del Estado. Tenemos 22 presas que gestionamos desde la Confederación, hacemos las aperturas de compuertas para poder satisfacer, como digo, pues ya sea el abastecimiento, el regadío, etcétera. Y luego, eso en cuanto a la cantidad, y en cuanto a la calidad, pues lo que hacemos es autorizar fundamentalmente los vertidos, de tal forma que hacemos un control de cuáles son los parámetros que las distintas depuradoras van vertiendo a los cauces públicos, y ese control, en caso de no cumplirlo, pues también incoamos los expedientes sancionadores correspondientes. Bueno, pues esta Confederación Hidrográfica del Júcar, hay 9 en toda España, las confederaciones hidrográficas del Júcar básicamente tenemos 3 objetivos. El primero de ellos sería esa garantía de la satisfacción de las demandas, luego tendríamos un objetivo medioambiental ligado a la cantidad, es decir, todos nuestros ríos y nuestros acuíferos deben tener un buen estado cuantitativo en ese año 2027 y un tercer objetivo que está ligado a la calidad, un objetivo medioambiental, por lo tanto, los parámetros físico-químicos e hidromorfológicos de nuestros ríos y de nuestros acuíferos, hidromorfológicos no en los acuíferos, tendrán que estar también en buen estado en ese año 2027. Por lo tanto, los retos que os planteo hoy son 2. El primero de ellos está ligado a los 2 primeros objetivos, es decir, la garantía de la satisfacción de las demandas y el reto cuantitativo desde un punto de vista medioambiental, y el segundo ligado a la calidad. El primero de ellos, como digo, está ligado a la cantidad. Nosotros, uno de los objetivos es controlar cuáles son los consumos del agua. Fundamentalmente el 80% del consumo es para agricultura, por lo tanto nuestro consumo, sobre todo nuestro control del consumo va dirigido a los agricultores. Entonces, ¿cuánto están consumiendo de agua superficial y cuánto están consumiendo sobre todo de agua subterránea, que es un gran desconocido, las aguas subterráneas? Pues hasta ahora estamos trabajando con 2 soluciones. Una es la implantación y control de los contadores. Entonces van nuestros agentes medioambientales, tenemos 60 agentes medioambientales en la Confederación del Júcar, y van realizando lecturas periódicas en los distintos contadores. Estamos mejorando, aprovechando los fondos europeos que permiten la digitalización, para que nos hagan un envío telemático. Por lo tanto, esa parte estaría más o menos resuelta, lo que es el envío telemático de los contadores. Pero yendo más allá, tenemos otro método, que es un método indirecto de control, que sería la teledetección. Y aquí es donde viene el reto. Nosotros la teledetección, a día de hoy, la estamos utilizando como un control indirecto para el cultivo de herbáceos, es decir, herbáceos y hortalizas, trigo, cebada, ajo, cebolla. ¿Por qué? Porque ahí nos está funcionando muy bien. Lo que nos hacen los agricultores es que nos presentan anualmente una declaración de cultivos y nosotros posteriormente, o cada 5 días con las lecturas de teledetección, podemos ir comprobando si la declaración de cultivos que nos han hecho coincide con la realidad. ¿Y cómo lo verificamos? Mediante un indicador que es el NDVI. No voy a entrar en lo que es este indicador porque este reto entiendo que lo tenemos resuelto. En la Confederación nos está funcionando muy bien, pero siempre en lo que son hortalizas y herbáceos. Y ahora el reto que yo planteo es cómo podemos controlar aquellos cultivos que no son herbáceos. No me preocupa el naranjo, porque un naranjo sí o sí lo está regando. Por lo tanto, si yo localizo una zona con naranjos que no tiene derechos para el riego, automáticamente le puedo incoar un expediente sancionador. El problema lo tengo en aquellos cultivos que tradicionalmente no se han regado. Estoy hablando de almendros, de pistachos, de viña, de olivos, y ahí es donde tenemos el reto. Y lo planteo en la sala.
¿Cómo podríamos, y no lo sabemos a día de hoy, mediante la teledetección poder comprobar que efectivamente un cultivo de estos se está regando, algún tipo de leñoso se está regando? Y ese es el reto que a día de hoy no tenemos resuelto. Seguramente lo hemos probado con el NDVI, no nos acaba de funcionar y no sabemos muy bien cómo resolverlo. Ese es el primer reto. El segundo reto, voy quizá más rápido porque creo que ha sonado el tiempo, es ligado al segundo objetivo medioambiental, que era el de la calidad. A día de hoy, para cumplir y verificar que nuestros ríos y nuestros acuíferos y nuestros lagos se está cumpliendo el buen estado o cuál es la situación real que tenemos a día de hoy, tenemos que hacer muestras periódicas de forma manual. Ahí tenéis una imagen de la albufera. En la albufera tenemos que hacer 6 lecturas anuales en 4 puntos distribuidos a lo largo de la albufera. Controlamos distintos parámetros, pero yo me centro en uno ahora mismo, que es el de la clorofila. Con la clorofila lo que estamos consiguiendo es parametrizar un poco, nos sirve un poco para extrapolar y parametrizar cómo está funcionando la calidad del agua en la albufera. Por lo tanto, lo estamos haciendo manualmente, cada 6 veces al año y en 4 puntos, con una variabilidad tremenda, porque a la albufera llega agua directa del Barranco del Pollo, nos llegan los rechazos de los agricultores, nos llegan las inundaciones de los campos de arrozales, de las acequias de naranjos. Por lo tanto, hay una variabilidad muy grande a la cual hay que sumarle las variaciones de temperatura, de los niveles de la propia albufera, etc. Entonces, el segundo reto que planteo es cómo podemos utilizar la teledetección para, viendo cuál es el nivel de verde que tenemos en la albufera, lo podemos relacionar con los niveles de clorofila. Entonces, ya hemos empezado a investigar en esto, pero nos está generando una serie de problemas la corrección atmosférica que existe entre la teledetección y los resultados en campo o el resultado de tierra real, ¿no? Bueno, pues estos son los 2 retos que planteo. Es decir, primero, cómo utilizar la teledetección desde el punto de vista de la cantidad para el control de los leñosos, es decir, saber si un almendro, una vid, un olivo se está regando o no, mediante teledetección. Y la segunda, conseguir una teledetección para el control de la calidad de nuestros lagos y embalses y poder ahorrarme mandar a gente cada 6 veces al año para hacer esas tomas de muestras físicas. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marc. Pues te informo que para el primer reto hay ya 2 soluciones que luego mostramos aquí en el programa, ¿vale? Así que vamos a pasar a la siguiente ponencia, que se titula Depuración y reutilización de aguas de lavadora de cítricos, y la presenta Javier Parra, director de I+D+I de Citrosol. Buenos días a todos. Actualmente, los vertidos de aguas residuales en las centrales de confección citrícola suponen un importante problema medioambiental. Existen vertidos en los distintos puntos del proceso y con distinto impacto. Nada más entrar la fruta en el almacén de confección de cítricos, se le aplica un primer tratamiento fungicida en una ducha o drencher, en el cual se genera un vertido de una alta concentración de fungicidas, pero un bajo volumen de vertido, debido a que afortunadamente existe un sistema comercial, que es concretamente el sistema Citrosol Vertido Cero, que permite reutilizar esta agua. En la siguiente etapa, esta fruta que ha recibido el primer tratamiento se le aplica o pasa por una lavadora en la que se aplica jabón y se aclara con agua a perder. En este proceso se arrastra toda la suciedad procedente de campo y también parte de los fungicidas aplicados en el primer tratamiento, generándose un vertido de una menor concentración de fungicidas, pero un muy alto volumen, la gestión del cual actualmente no tiene fácil solución. Valgan como ejemplo estos resultados de un estudio realizado en el 2020 sobre 70 muestras de vertidos de lavadoras de cítricos tomadas en distintos almacenes de confección citrícola de la Comunidad Valenciana, donde podemos observar que casi un 80% de las muestras analizadas incumplían los límites marcados por la EPSAR para su vertido en el parámetro de concentración total de pesticidas, debido fundamentalmente a
la presencia de imazalil y pirimetanil en las aguas, que son los principales fungicidas empleados en la poscosecha en las centrales de confección. Como consecuencia de esta problemática, Citrosol lleva varios años desarrollando una solución a este problema que hemos llamado lavadora vertido cero. Este sistema actualmente permite depurar y reciclar las aguas de lavadora de una manera segura y eficiente, reduciendo el consumo de agua y eliminando el problema del vertido de los pesticidas. Sin embargo, actualmente este sistema aún tiene unos costes muy elevados, ocupa bastante espacio, requiere de bastante supervisión humana y, sobre todo, tiene una eficacia variable en función del perfil físico-químico de la composición del vertido a depurar. Es por ello que traemos hoy aquí dos retos que lo que pretenden es mejorar este sistema y hacerlo viable comercialmente. El primero de ellos consiste en desarrollar sistemas para depurar las aguas de lavadoras con el objetivo de, bien, verterlos según los requisitos de la EFSAR o, preferiblemente, poder reutilizarlas en el propio proceso de la lavadora, ahorrando además agua. Pero estos sistemas deben cumplir estos requisitos: un coste inferior a 50.000 euros por instalación, una superficie máxima de instalación inferior a 20 metros cuadrados, deben de poder gestionar un caudal de depuración en continuo mínimo de 500 litros a la hora y, sobre todo, deben tener un amplio espectro de uso, es decir, eficacia independiente de la composición del vertido a depurar. Y como segundo reto, pretendemos desarrollar sistemas de secuestro selectivo o bien de degradación total o mineralización de los pesticidas, para que permitan eliminar estos pesticidas de las aguas, pero sin generar subproductos de degradación que puedan llegar a ser peligrosos, como ocurre con los sistemas de degradación actuales. Citrosol somos una empresa líder en soluciones post cosecha para alargar la vida comercial de frutas y hortalizas. Estamos presentes en todo el mundo y apostamos por la sostenibilidad y la economía circular en todas nuestras innovaciones, muchas de las cuales han sido pioneras dentro del sector y las podéis consultar a través de nuestra página web. Nada más, os invitamos a colaborar con nosotros para afrontar estos retos que os acabo de proponer. Muchas gracias. Gracias, Javier. La siguiente ponencia se titula Mejora de la calidad organoléptica del agua de red en el punto de consumo y la presenta María Pedro, responsable del equipo de I+D en el área de agua potable de Global Omnium. Adelante, María. Bueno, gracias por la invitación. Yo he venido aquí a hablar de este reto, pero primero quiero presentarme. Global Omnium, el grupo Global Omnium es lo que es también conocido como la antigua matriz, el antiguo grupo Aguas de Valencia. La sociedad nació en 1890, tenemos 130 años de historia y la finalidad fue mejorar el abastecimiento de la ciudad de Valencia. En esa época lo que se construyó fue una serie de filtros, balsas y depósitos a la orilla del río Turia, precisamente para mejorar los tratamientos. Desde entonces, ya en 1988, pasamos a formar Aguas de Valencia, que es la matriz del grupo. Bueno, somos una empresa que nos centramos en el ciclo integral del agua y que también nos dedicamos en todos los aspectos y también hemos desarrollado nuevas líneas de negocio siempre relacionadas con el agua. Estamos presentes en 15 comunidades autónomas. También estamos en Estados Unidos, África, Oriente Medio, Latinoamérica y damos servicio a más de 400 ciudades y a 5 millones de clientes a través de 20 plantas potabilizadoras, que desde aquí lo ve mejor, y aproximadamente 400 instalaciones de tratamiento de aguas residuales. ¿Por qué venimos aquí a InnoTransfer? Pues bueno, venimos aquí porque creemos en la innovación abierta. Creemos que el hecho de poder contar tanto con universidades como centros tecnológicos nos van a permitir fomentar esa colaboración, cuyo resultado va a ser esa transferencia de conocimiento y tecnología. Y que nos va a resultar en beneficios sociales, pero también en beneficios económicos y medioambientales, fomentando esa competitividad. El reto que aquí proponemos
es la mejora de la calidad organoléptica del agua. No voy a preguntaros cuántos de vosotros bebéis agua del grifo, porque seguramente me voy a llevar un chasco, así que saltamos esa pregunta. Sí que os puedo decir que en el caso de la ciudad de Valencia, el 60% de la población no la consume, bebe agua embotellada. El 20% restante, pues bueno, algunos sí que utilizan ese agua del grifo directamente, otros en cambio pues tienen algún tipo de dispositivo instalado en sus hogares pues para mejorar ciertos parámetros. Pero lo que sí que quiero trasladar es que con 130 años de historia sabemos controlar la calidad del agua, tenemos totalmente parametrizada esta calidad en la ciudad y hacemos pues unas 6.000 analíticas anuales y 800 puntos de muestreo. Básicamente son fuentes bebederos y otras fuentes de la ciudad. Claro, el hecho de que es únicamente el 60% de los hogares valencianos, de que el 60% de los hogares valencianos consuma agua embotellada, pues además de no ser sostenible, pues está generando otros impactos, ¿no? Pues no voy a mencionar microplásticos, no voy a mencionar toneladas de CO2 utilizadas en el transporte, porque creo que eso ya lo sabemos. En este reto lo que buscamos es una solución económicamente asequible. Es decir, sabemos que es un tema que preocupa en todos los hogares, cada uno pues, sabe cuáles son sus circunstancias y sabrá qué medidas puede adoptar. Por lo que respecta a los tratamientos, deben ser igualmente tratamientos eficientes. En estos momentos, en el caso de la ciudad de Valencia, tenemos 2 plantas de tratamientos, que son la planta de la Presa y la planta del Realón, una en Manises y la otra en Picassent, y tienen un tratamiento convencional. Nosotros todos los años invertimos para mejorar estos tratamientos, pero no únicamente en las plantas, sino que también invertimos en la red. Y con ello lo que buscamos también son soluciones que sean sostenibles medioambientalmente y que fomenten o que no den esa sensación de mal gasto del recurso o que puedan generar alguna duda a nuestros ciudadanos. Y por último, algo en lo que posiblemente sí que tenemos que mejorar es en el hecho de conseguir alguna campaña, poder llegar a la gente, poderles transmitir que efectivamente el agua que circula cuando abrimos el grifo es agua segura, tiene muchísimas más analíticas que posiblemente el agua que venden embotellada. Pero posiblemente lo que nos falta precisamente es saber llegar a los ciudadanos y poder transmitir esta necesidad. Entonces, bueno, el reto consiste en esto y así que animamos a todos los presentes a que nos propongan sus ideas. Así que gracias. Muchas gracias, María. Pues esperemos que podáis conseguir soluciones y así conseguir reducir el uso del agua embotellada frente al agua potable. Damos paso a la siguiente ponencia, que se titula Nuevos destinos para la valorización de lodos de depuración. La presenta David Blasco, que es el responsable de innovación de aigües de Elche. Adelante, David. Bueno, muchas gracias InnoTransfer por la oportunidad de presentar nuestro reto. Voy a ser muy pragmático. Nuestro reto consiste en valorizar los lodos de depuración para materiales de construcción. Sabéis que un alto porcentaje de los lodos de depuración se valorizan en el sector agrícola y una pequeña parte generalmente en valorización energética. Nosotros queremos innovar buscando soluciones que nos permitan valorizar los lodos como en el sector de la construcción. ¿Vale? Mi nombre es David Blasco, soy responsable de innovación en aigües de Elche, la empresa que gestiona en Elche el ciclo integral del agua. Este reto, este proyecto lo hemos presentado también a la Agencia Valenciana de Innovación como línea 2 de compra pública innovadora. Pensamos que es un reto complejo tanto a nivel técnico como a nivel de mercado. Pensamos que era un proyecto bastante completo para hacerlo a través de compra pública innovadora. Por eso, porque afecta a varias áreas, entre ellas no solamente la parte técnica, sino también una parte relacionada con el producto final. Vale, bueno, estos puntos son los que vamos a ver de forma muy rápida, porque tenemos poco tiempo.
Bueno, esto es una noticia que salió el pasado 21 de septiembre, en la cual me ayuda a introducir un concepto de innovación, ¿vale? Otro concepto, que es la acción de modificar o transformar un producto con el fin de introducirlo al mercado en forma de algo nuevo, ¿vale? Es lo que queremos hacer. Veremos también unas magnitudes físicas de las depuradoras de Aigües d'Elx y veremos también que existe multitud de literatura científica relacionada con el tratamiento de lodos. Parece que lo complicado puede ser poner en valor los productos relacionados con lodos de depuradoras que no sean los procesos de valorización clásicos en la agricultura o en la energía. Bueno, como nuevas soluciones, el coste de los lodos de depuración se gestiona sobre todo para el sector agrícola, tiene un coste alto. Hay que hacer un seguimiento de afectación al suelo continuo. Podría disminuir los costes de materias primas. Habrá una reducción de extracción y procesado de materias primas en los procesos de fabricación. Se puede reducir, por ende, la cantidad de agua potable en los procesos de producción. Se tienen que explorar nuevos nichos de mercado, como materiales biológicos, ecológicos, etc. Existe mucho know-how en valorización de fangos. Y bueno, este proyecto podría estar alineado con el reto 2 de la Agencia Valenciana de la Innovación relacionado con la descarbonización, que lo hemos visto antes en alguna otra presentación, y también vinculada a la Estrategia de Innovación 1.3 de la S3CV. Bueno, en particular en las EDAs de Elche, en nuestra EDA Algorós, que es la más grande, podéis ver que se trata un volumen de más o menos 8 hectómetros cúbicos de agua anualmente. Hay una evolución de la población servida en el 2022 de 172.000 habitantes aproximadamente y bueno, la evolución del fango evacuado está bajando. El año pasado hicimos un proceso de licitación para licitar la evacuación de fangos. En el caso de Elche, tenemos que evacuar en 4 años unos 50.000 toneladas de fangos, y de las cuales a destino agrícola serían 51.000 y a valorización como compostaje unas 600. Esto nos cuesta alrededor de 300.000 euros al año. Bueno, esto no se va a ver muy bien, pero lo que indica es que con las analíticas de nuestra depuradora más o menos podemos caracterizar que los lodos son de origen urbano, ¿vale? Y en estado del arte, pues bueno, os he puesto aquí algunas publicaciones científicas existentes, hay cientos de ellas, con lo que técnicamente el estado del arte en la valorización de fangos está bastante estudiado. Quizá lo que nos falta es una parte final de puesta en valor del producto. Y como conclusiones, bueno, estos proyectos que podríamos realizar en Aigües d'Elx, en las depuradoras de Aigües d'Elx, son perfectamente escalables al resto de depuradoras de la Comunidad Valenciana o de cualquier sitio. En estos datos podemos ver que los lodos están creciendo desde hace unos años hasta ahora, aunque por parte de las depuradoras se contiene esta producción de fangos, sí que técnicamente quizás estamos llegando al límite, o puede ser muy costoso que técnicamente se sigan conteniendo estos fangos. Por tanto, tenemos que buscar nuevas soluciones y os animo a que nos ayudéis con este reto a buscar nuevas soluciones para nuestros fangos de depuración. ¿Vale? Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Pues sabemos que ya hay diferentes usos que se les está dando en materia de construcción, así que esperamos poder facilitaros alguna solución dentro de poco. Pasamos ahora a la última ponencia del apartado de presentación de retos. Se titula Innovación en la identificación de puntos de desbordamiento y en desarrollo de sistemas de retención de sólidos flotantes, y la presenta Javier Anguiano, que es el gerente de operaciones de Aigües de Paterna. Un minuto para explicar qué es Aigües de Paterna. Aigües de Paterna es una empresa mixta formada por el Ayuntamiento de Paterna y Dracua, que somos una empresa del grupo Aguas de Barcelona. Nos dedicamos a lo mismo que ha explicado la compañera de Global Omnium. Y Aguas de Paterna pues, gestiona el ciclo integral del agua en el municipio de Paterna.
El título inicial hablaba de identificación de los puntos de desbordamiento. No es en realidad el reto. El reto es buscar una solución para modelizar el funcionamiento de estos puntos de desbordamiento de la red de saneamiento. Es un reto que lanzamos nosotros, pero es un reto que a su vez nos lanza pues, Confederación Hidrográfica, el Ministerio y los compañeros que han intervenido anteriormente. Perdón. Los puntos de desbordamiento son aquellos puntos donde cuando se producen situaciones de lluvias torrenciales, los sistemas de saneamiento, las redes unitarias, desbordan y mandan a cauce público pues, esas aguas de lluvia. Comentaros que este reto es un reto que lanzamos en Paterna, pero es un reto que tenemos todos los municipios y los gestores de los servicios de alcantarillado. El problema es conocido, los tenemos identificado, pero el reto es modelizar el impacto de cada uno de esos puntos de desbordamiento, ¿no? En cuanto al caudal, el caudal que puede acumularse y la calidad del agua. El reto también es minimizar esa aportación de agua, intentar que la red de saneamiento recoja la menos cantidad posible de escorrentía superficial y favorecer, por tanto, la infiltración y que no llegue agua a los puntos de desbordamiento. Y otro reto importante es el diseño de las infraestructuras y los mecanismos de retención de sólidos y flotantes para evitar su vertido al medio. Recientemente se ha aprobado la modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y incide también pues, en estas mismas premisas, ¿no? Esas soluciones basadas en la naturaleza que fomente la infiltración y renaturalización son soluciones que conocemos, pero que tenemos que integrar en función de esos modelos de cantidad y de calidad del agua y aplicarlas. Ya estamos haciendo algunas cosas. Aquí podéis ver, por ejemplo, en el mismo caso de Paterna, pues alguna aplicación de SUS, de sistemas de drenaje urbano sostenible, donde veis que hay pues, unos mecanismos, unas zonas de retención de escorrentía superficial de agua que evitan que intentan disminuir el aporte al cauce público. Y en cuanto a los sistemas de retención de sólidos y flotantes, pues la legislación nos está lanzando el reto a su vez, como comentábamos, y se trata de buscar pues, soluciones que cumplan con los requisitos de la normativa. No es fácil y bueno, hay algún tipo de solución. Aquí podéis ver algún ejemplo. Estas mallas de retención o redes de retención en canales, pero bueno, también hay otros sistemas, como veis abajo a la izquierda, de rotomatices, filtros rotatorios. Pero el reto es pues, la aplicación de estos sistemas, que normalmente están en ubicaciones pues, con problemas de accesibilidad y también en cuanto al mantenimiento y la limpieza posterior a los episodios, ¿no? Como veis en la foto del centro de abajo, pues claro, los sistemas funcionan, retienen, pero hay que buscar soluciones para que sean lo más sostenibles económicamente y sobre todo que el mantenimiento sea eficaz y que después de los episodios vuelvan a estar en funcionamiento lo antes posible. Bueno, un poco brevemente ese es el reto que lanzamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Con esto damos por finalizada la parte de presentación de retos. Vamos a pasar ahora a la parte de presentación de... Bueno, gracias al reloj por avisar. A la parte de presentación de soluciones. Aquí la dinámica es la misma, 5 minutos por cada presentación. Presentamos 4 de estas soluciones que se han subido a la plataforma. Simplemente os animo a que consultéis la plataforma de nuevo por si alguno de los retos os puede encajar a la hora de presentar una solución. Comentaros también que estas soluciones
algunas, 2 de ellas responden a uno de los retos que se ha presentado previamente aquí en la jornada, pero hay otras 2 que responden a 2 de los retos que no se han presentado, ¿vale? Que os animo también a que los consultéis. Es el caso, por ejemplo, de valorización de salmueras, y la otra que se presenta también es la de eliminación de olores de las plantas de tratamiento de aguas, que también es un reto interesante. Así que simplemente también os comento que estas soluciones las hemos detectado y la jornada también la hemos desarrollado por parte de la Ciudad Politécnica de la Innovación, que es el parque científico de la Universidad Politécnica de Valencia. Es importante también resaltarlo esto. Y nada, empezamos ya con la primera ponencia que, como os comentaba, se titula Valorización de salmueras mediante la integración de tecnologías sostenibles basadas en membranas a partir del concepto de bioeconomía. La presenta Jorge García, que es el responsable de proyectos de medio ambiente de AENIA. Muchas gracias. Perfecto. No, la mía va a ser la más breve de todas. Nada, muchas gracias por darnos la oportunidad de participar aquí en este evento. Y yo principalmente voy a hablar de, como veis en el título, valorización de salmueras mediante integración de tecnologías sostenibles basadas principalmente en procesos de membrana, pero ahora os explicaré un poco más, a partir todo del concepto de bioeconomía. El proyecto surge obviamente del reto de la necesidad de tratar las salmueras, que como ya sabéis, ahora principalmente todo lo que son los sistemas de depuración están más centrados en eliminación de toda la materia orgánica, dejando un poco atrás todo lo que es el reto de la eliminación de la materia inorgánica, pero poco a poco, sobre todo nosotros desde AENIA, estamos viendo que en el terreno industrial está creciendo cada vez más la problemática de esa conductividad eléctrica que se presenta en la depuración propia, debido a que los procesos existentes para eliminar dicha conductividad eléctrica, dicho material salino, resultan principalmente muy costosos. Entonces, nosotros desde aquí planteamos junto al ITC y con la colaboración de Aceitunas Cazorla una solución que pueda, desde una salmuera compleja, como sería en este caso una salmuera procedente de Almazara, de tanto la preparación, conservación como fermentación de todo lo que son las aceitunas verdes y negras, poder definir una solución que sea aplicable tanto a esta industria como a otras industrias. Entonces, responder en este caso al reto planteado de valorización de salmueras. El concepto es muy sencillo en este caso, perdonad que os dé un poco la espalda, es sencillo, partimos de una salmuera, hacemos un pretratamiento, ese pretratamiento viene apoyado por una fabricación de membranas, en este caso cerámicas, que nos pueden servir para hacer todo lo que es un cribado previo, que en este caso son fabricadas en base a arcilla, es decir, son de coste bajo, para posteriormente, tras ese tratamiento y una serie de posttratamientos, llegar a una valorización completa de lo que sería la salmuera, obteniendo de una sola entrada, esa salmuera agroalimentaria, 4 salidas. Unos productos de valor añadido, un vector energético, que ya desviaremos en función de cómo son las condiciones de la salmuera, condiciones orgánicas en concreto, posteriormente unos recursos de uso industrial y todo ello un agua depurada, que puede ser reutilizada en distintos puntos. Entonces, como veis, este proyecto se ha hecho con la subvención del ABI y acabamos de terminar el proyecto y justo apareció esta oportunidad y dijimos, es momento de darle un empujón al mismo. Entonces, aquí se ve un poco mal, pero bueno, ahí tendríais las condiciones de tipo de las salmueras que se han trabajado, donde nosotros nos hemos centrado en la misma salmuera y en las lejías de cocido precisamente porque también, pese a que no se llamen salmueras, la industria detecta como salmueras cualquier corriente que sea hipersalina, incluso las que salen de los lavados, de los procesos de limpieza de los mismos equipos. Entonces, todo lo que es una corriente hipersalina tiene que tratarse como si fuera una salmuera tal cual. Entonces nosotros, como veis tampoco enseño mucho más, hemos diseñado un proceso complejo donde tendríamos sistemas de intensificación de procesos de membrana, tendríamos
procesos de membranas simples como microfiltración, ultrafiltración. Incluimos también otros procesos más complejos como sería una mezcla de electrodiálisis con membranas bipolares junto con sistemas bioelectroquímicos para que en ese mismo proceso obtener todas las salidas y con todo ello poder ser en el mismo proyecto se ha evaluado tanto los productos, la calidad que poseen, si pueden ser reutilizables o no. Esto se haría para cada una de las salmueras. Posteriormente, esos vectores energéticos, qué pureza tienen. Se ha hecho un análisis de ciclo de vida y se ha estudiado todo lo que sea la sostenibilidad del mismo y se obtiene, por ejemplo, que las membranas a tamaño industrial costaría fabricarlas actualmente 1,4 euros por metro cuadrado. Esto implica un coste bastante bajo en comparación a otras que, por ejemplo, marcas comerciales facilitan. Posteriormente, las salidas que se obtienen, que se han testado en industria, son esos productos de valor añadido de la fermentación, en este caso han sido polifenoles, que son ricos en hidroxitirosol, es decir, ya no es una corriente líquida, es un extracto. Posteriormente tendríamos corrientes de sosa y ácidos concentrados 2-3%, termino ya. Agua tratada sin conductividad y con la mínima materia orgánica para ir al alcantarillado municipal. Y en función de las corrientes aplicadas tenemos biohidrógeno hasta un 85% y un biogás enriquecido en metano hasta un 45%. El tiempo de inversión se ha calculado conforme a este sistema y extrapolado y quedaría de retorno entre 2 y 3 años con un OPEX de 18 euros metro cúbico y ese es el consumo, lo que sería la huella de carbono. Y como pone ahí, al final se ha conseguido un circuito cerrado de MLDs, Minimal Liquid Discharge, con lo que al final no tenemos ninguna salida más allá de los compuestos reutilizables. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Vamos a dar paso a la siguiente presentación de solución, que se titula Clasificación de áreas regadas con inteligencia artificial y datos de teledetección en viñedo. La presenta Esther López, que es técnico de investigación con grado doctor del Instituto de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente de la UPV. Hola, buenos días. Primero, muchas gracias por seleccionar esta solución. Esta solución está dentro del reto de control de riego en áreas de cultivos leñosos mediante teledetección y lleva por título Clasificación de áreas regadas con inteligencia artificial y teledetección en viñedo. La solución está dentro del proyecto Euron Water, que lo coordina la UPV y está financiado por Prima. El proyecto Euron Water busca, entre otros objetivos, la estimación de uso de agua con técnicas de teledetección en masas de agua subterránea. Nosotros estamos aplicando el estudio en el acuífero de Requena-Utiel, que está en la provincia de Valencia, en la cuenca del Júcar. Este acuífero, por su vulnerabilidad a la sobreexplotación, tiene un plan de explotación propio y esto gran parte se debe al aumento del área regada en los últimos años. Como podemos ver, en los últimos 25 años se ha aumentado el área regada en 8 veces. Hablando de viñedo, en 1995 teníamos un área de 1.700 hectáreas y a día de hoy, en 2021, teníamos aproximadamente 12.000 hectáreas. El estudio lo comenzamos en un municipio pequeño del acuífero llamado Caudete de las Fuentes, donde nos sirvió para entrenar los modelos y para seleccionar las variables de entrenamiento que eran óptimas para clasificar las áreas y obtuvimos buenos resultados, por lo que ampliamos el estudio a todo el acuífero. Los datos que utilizamos son datos satelitales del programa Copernicus, también datos climáticos de CRIS y Landsat. Estos datos lo que nos ayudan es a diferenciar si el agua o la humedad que vemos en las parcelas viene de condiciones ambientales o aportes de riego. Utilizamos el sistema de información geográfica de parcelas agrícolas para delimitar los cultivos. También utilizamos datos de cultivo, sobre todo la forma que están plantados. En el viñedo hay dos tipologías, si están en vaso o están en espaldera. Esto condiciona el área foliar de la planta y, por tanto, su transpiración. A mayor transpiración sabemos que tiene mejores condiciones hídricas. Además, utilizamos datos de terreno, como son la pendiente, la elevación, la geomorfología, que nos permiten conocer la capacidad de retención de agua del suelo. Establecemos relaciones lineales entre la banda del infrarrojo corto
y la humedad. Y nos apoyamos en índices de vegetación que tienen en cuenta los factores del suelo, como es el SABI, esto es muy importante en cultivos leñosos, y obtenemos gráficas de dispersión, como veis. Esto lo que estamos viendo son en el periodo de riego. Analizamos los 3 meses más importantes, que son junio, julio y agosto, y vemos que son similares. Esto lo que quiere decir es que tenemos una parametrización uniforme. Esto nos ayuda mucho en los modelos. Toda esta información, unida a verdad terreno, la utilizamos para aplicar métodos de inteligencia artificial que, por ejemplo, con Random Forest, o ahora estamos utilizando otras metodologías para ver si podemos mejorar, o tenemos una cartografía de estimación de las áreas regadas. Ahí. Y este es el resultado. Aquí tenemos la capa vectorial que nos da el modelo. Podemos ver la zona de secado en la zona regada. Si hay alguien de la zona podrá saber que las zonas más azules corresponden a comunidades de regantes. La precisión que tenemos del modelo es alrededor del 90%. Esto llevado a superficie y comparado con datos de referencia tenemos un error de un 5 o un 15%. Hay que tener en cuenta que estos errores están basados, o estos datos de referencia están basados en concesiones y en estadísticas que no es el uso real del agua. Por tanto, como conclusión, decir que estas técnicas son muy potenciales para conocer el estado actual del regadío y su evolución, que las técnicas se encuentran en una fase joven de desarrollo, que el método evalúa el error del modelo en general sobre el conjunto de datos disponibles, por tanto es necesario datos de referencia fiables para saber la calidad y la fiabilidad de nuestros modelos. Nuestro próximo objetivo es la aplicación en otras áreas y en otros cultivos leñosos. Y con esto, muchas gracias. Es nuestra solución. He llegado. Justo a tiempo, ¿no? Sí. Muchas gracias, Esther. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia, que se titula Integración de modelos de cálculo de la evapotranspiración basados en la teledetección para la identificación de áreas de riego en cultivos leñosos. La presenta Diego Intrigriolo, investigador científico del Centro de Investigaciones sobre Desertificación, el CIDE, que es un centro mixto, si no me equivoco, ¿no?, del CSIC, la Universidad de Valencia y la Generalitat. Muy bien, correcto. Efectivamente, el CIDE somos un centro mixto entre las instituciones que has mencionado y, bueno, muy brevemente, porque entiendo yo que hoy la idea es daros algunas pinceladas y luego pues comentar ya más en profundidad pues algunas de las posibles soluciones al reto identificado por el compañero de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Bueno, únicamente presentar a nuestro grupo de investigación, que somos un grupo de investigación, nos dedicamos al estudio de los agroecosistemas mediterráneos, la mayor parte de nosotros somos ingenieros agrónomos y nuestro objetivo científico en general trata de determinar efectivamente cuáles son los componentes del balance hídrico de los ecosistemas para cuantificarlos y también luego para proponer soluciones para optimizar el uso del agua en estos agroecosistemas. Las actividades de investigación que llevamos a cabo están relacionadas con estrategias agronómicas para optimizar la eficiencia en el uso del agua y hemos trabajado mucho en cultivos leñosos y en la vid en particular. Y luego utilizamos técnicas de teledetección, como algunas de las que ha comentado previamente mi compañera Esther, de la Universidad Politécnica, pues para integrar un poco los resultados que obtenemos en parcela a una escala más amplia, como puede ser una comunidad de regantes o una cuenca hidrográfica. La propuesta de solución que propondríamos para el reto que se ha identificado, y además de un trabajo previo que desarrollamos en una primera fase con la Confederación Hidrográfica del Segura, aunque luego no llegamos a implementarlo, pues sería, digamos, utilizar las técnicas de teledetección con modelos agronómicos para efectivamente, pues además, escuchando la presentación de antes, he entendido un poco mejor cuál es el objetivo, pues identificar cuáles pueden ser las zonas regadas o no y cuáles ser los volúmenes de riego que se están aportando, en particular estos cultivos leñosos extensivos. Bueno, para ello, sobre todo lo que plantearíamos son la utilización de ciertos modelos, como es el cálculo de la evapotranspiración
del cultivo mediante la herramienta Metric. En el grupo de investigación hay un compañero que estuvo en Estados Unidos trabajando en estos temas para saber cuál es la evapotranspiración real que está teniendo el cultivo y compararla así con la evapotranspiración potencial, y de ahí entendemos que podemos pues estimar si hay un volumen de riego externo aportado o no, porque estaríamos cuantificando realmente cuál es el estado hídrico de esas parcelas. No me sorprende que los compañeros de la Confederación Hidrográfica del Júcar, en este caso, pues con las técnicas de NVDI, pues no hayan obtenido buenos resultados, porque en cultivos leñosos, que tienen una cobertura discontinua frente a los cultivos herbáceos, pues es muy importante pues saber cuál es el manejo del suelo que se está haciendo para poder diferenciar, saber si hay una cubierta vegetal, si el suelo está libre de vegetación. Entonces, bueno, creo que en el grupo tenemos esos conocimientos agronómicos, sobre todo, que son muy importantes aquí para integrar en la parte de teledetección a la hora de poder un poco distinguir las distintas situaciones. Bueno, tampoco se trata aquí de desarrollar un poco lo que haríamos, pero habría una primera parte de clasificación de usos del suelo, con pues, tanto técnicas de teledetección, también mediante radar, la cuantificación del estrés hídrico, como decía, mediante el modelo Metric, ahí donde pueda ser empleable, depende un poco también de la superficie de las parcelas, hay que tener en cuenta si en un píxel cae más o de una parcela o no, pues hay que hacer una serie de técnicas de desintegración. Y luego la estimación de las necesidades hídricas potenciales para comparar el estado hídrico de la vegetación frente a lo esperable y de ahí pues estimar si hay un volumen externo de agua aportada o no para todo ello. Bueno, al final tenemos algo de eso ya implementado para otros cultivos, pues la parte de teledetección mediante los distintos satélites que podíamos emplear, y luego al final se trata de integrar todo esto, esta es la parte quizás más importante a nivel agronómico, en un sólido balance de agua en el suelo que tenemos que hacer teniendo en cuenta pues, todos los aspectos relacionados pues, con la parte agronómica, pues ver si es un viñedo, si es almendro, cómo es la gestión del suelo, como se ha dicho antes también, pues cuáles, digamos, las técnicas de conducción del cultivo, pues un poco todo eso para luego realizar las estimas. Bueno, aquí está nuestro contacto y por supuesto también decir que a los compañeros de la Universidad Politécnica los conocemos bien, son amigos, trabajamos conjuntamente en otros proyectos, así yo creo que por nuestra parte estaríamos encantados de unir fuerzas para pues, dar respuestas al reto identificado por la Confederación. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Pues eso es lo que buscamos precisamente con InnoTransfer, ¿no? Al final, que puedan surgir respuestas, ¿no? a los retos que hemos planteado, ¿no? Porque sabemos que muchas veces pues, la solución no viene por parte de una única entidad, ¿no? Así que lo ideal es que se colabore entre todos. Pasamos ahora a la última ponencia, a la última presentación de solución. Se titula T-Layer, que es una solución para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y compuestos orgánicos volátiles producidos por plantas de tratamiento de aguas residuales. La presenta Antonio Amo, que es responsable de desarrollo de negocio de Suez. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por la participación en este evento. Lo que voy a contar muy brevemente es bueno, la solución que hemos dado a uno de los problemas que se da en las plantas de tratamiento de aguas residuales, como es la emisión de compuestos orgánicos volátiles, de olores, y también de un compuesto concretamente, que es el protóxido de nitrógeno, que bueno, es un gas de efecto invernadero bastante importante. Bueno, en un minuto explico. La empresa Suez es una empresa francesa. Aquí en España estamos ubicados en el Parque Científico de Alicante. Nos hemos centrado concretamente en todo lo relacionado con la calidad de aire, con el tratamiento de gases, también con la valorización del biogás. Y bueno, concretamente dentro de esas tecnologías que tenemos de eliminación de compuestos orgánicos volátiles, pues voy a contar T-Layer, que es la solución que hemos dado para estos compuestos orgánicos volátiles y el protóxido de nitrógeno. Bueno, el protóxido de nitrógeno es un gas que tiene un efecto como gas invernadero muy importante, cerca de un factor de 265 a 298 veces más que el CO2. Esta
producción de protóxido de nitrógeno es compleja en lo que es las emisiones de una planta depuradora, y luego pues la ubicación donde se suele generar este tipo de compuesto, bueno, puede ser tanques de lodos activados, reactores biológicos, igual que el resto de compuestos orgánicos volátiles que también se pueden generar tanto como en las balsas de aguas de proceso o en reactores biológicos, etcétera. Aquí están los dos procesos que se dan cuando se hace el proceso de la nitrificación y la desnitrificación en la depuradora. A partir de unas bacterias, Nitrosomonas y Nitrobacter fundamentalmente, se produce ese proceso de nitrificación en condiciones aerobias, y en condiciones anaerobias se da el proceso de desnitrificación desde nitrato hasta nitrógeno gaseoso. Como veis, bueno, pues hay un intermediario que es el protóxido de nitrógeno, que en algún momento puede liberarse. Comentar que actualmente existen ciertas medidas para poder controlar la emisión de este compuesto, como es la optimización del control del oxígeno en aireación, reducir los niveles de oxígeno disuelto y también de dióxido de nitrógeno, y mantener una relación carbono-nitrógeno óptima. Pero bueno, la solución que aportamos desde Suez es la solución Actilayer, Air Advanced Actilayer. Es una solución innovadora dentro de lo que supone la eliminación de estos compuestos orgánicos volátiles y del protóxido de nitrógeno. Básicamente es una membrana que está implementada con carbón activo y con un reactivo que es el dióxido de titanio, que favorece la fotocatálisis y la eliminación de los compuestos orgánicos volátiles que quedan retenidos en la membrana de carbón activo y del protóxido de nitrógeno. Bueno, pues ese dióxido de titanio lo que hace es generar radicales libres que permiten regenerar esa membrana de carbón activo, con lo cual digamos que se alarga la duración de esa membrana de carbón activo. Como digo, es una tecnología que permite eliminar tanto esos compuestos orgánicos volátiles, los olores, como el protóxido de nitrógeno, y bueno, pues es la alternativa en muchos casos a tener que hacer un cerramiento, digamos, total de una unidad de proceso, como puede ser una balsa, de un reactor biológico, a una extracción, de una ventilación y a un posterior tratamiento, ¿no? Esto, digamos, facilita en cierto modo pues esa instalación, porque los costes evidentemente se reducen en ese sentido. El CAPEX es, como digo, reducido. El OPEX realmente de este tipo de membranas, pues como digo, se alarga la duración de estas membranas por esa regeneración con esos radicales libres que se generan por el dióxido de titanio. Ahí tenéis un esquema de cómo funciona. Todo esto es gracias a la radiación ultravioleta, que facilita esa generación de radicales libres. En las experiencias que hemos hecho, esto es una tecnología nueva que estamos implementando en algunos países, en Europa, concretamente en Reino Unido. En la depuradora de Waterford se ha aprobado un proyecto por 10 millones de libras para instalar esta solución, pero como veis aquí tenéis la reducción que puede alcanzarse de estos dos, concretamente del protóxido de nitrógeno. En la primera curva, en la azul, se puede ver cuál es la concentración de ese protóxido bajo de la membrana. En la segunda curva, la roja, se puede ver cuál es esa reducción, y bueno, a lo largo del día, y también con la incidencia de los rayos solares, la radiación ultravioleta, que es realmente la que promueve la formación de esos radicales libres. Y nada más, agradecerles su atención y encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Con esto damos por finalizado la presentación de la parte de soluciones y también la sección de InnoTransfer, porque vamos mal de tiempo, así que yo simplemente terminar animando a todos los ponentes a que habléis entre vosotros ahí fuera en el café, porque vemos que hay sinergias, ¿no? que pueden surgir colaboraciones, ¿no? Al final.
Que también que sigáis utilizando la plataforma InnoTransfer, que nos sigáis haciendo llegar los retos, independientemente de la temática de la jornada de hoy. La plataforma sigue abierta a cualquier reto, es multisectorial. Os animo también a que presentéis soluciones si lo podéis hacer y, por supuesto, que nos sigáis acompañando a los eventos. Y por mi parte, pues eso es todo y nos vemos en el siguiente InnoTransfer. Muchas gracias a todos.